Hola amigos, ¿cómo estáis? La ciudadanía de la Unión Europea, estamos asistiendo a un suicidio colectivo haciéndole el juego a las burguesías capitalistas del planeta, ya que como venimos diciendo año tras año en el espejo, nos hemos convertido en colaboradores necesarios del genocidio que se avecina. Somos colaboradores necesarios por consentir el genocidio que ahora se está dando en Gaza. ¿Qué no? ¿Qué estamos haciendo para que nos gobiernen estos nazis que gobiernan en toda la Unión Europea? Pues no hacemos nada. Bueno, sí hacemos. Elegir a esta pandilla de tarados neoliberales antiobreros, y otras hierbas, y encima celebramos sus triunfos cuando ganan las elecciones. Lo que está haciendo ahora mismo la OTAN con Estados Unidos a la cabeza, de intentar continuar una guerra que ya tienen perdida, y solo les queda la bala de plata de pasar a la guerra nuclear, no tiene nombre. ¿Cuántas veces hemos dicho en el espejo, que esta gentuza burguesa morirán matando y nos arrastrarán a todos con ellos? Dije hace solo unos días que el que ocurra la guerra nuclear, ya solo depende de los pasos equivocados que den los políticos de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Os acordáis? No nos podemos hacer trampas nosotros mismos al solitario, porque eso nos denigra como seres humanos, y hacernos trampas al solitario es ignorar que esta tercera guerra mundial es una guerra aporofóbica, una guerra contra la clase trabajadora, y cuyo enemigo a batir somos más del 90% de la población. Y ya no os cuento nada, ahora que en unos pocos años los trabajadores humanos seremos absolutamente prescindibles. Pues mirad lo que ha dicho hoy el profesor Tuomas Malinen de la Universidad de Helsinki. Ha dicho: la lógica de las provocaciones europeas contra Rusia es subordinar a toda la humanidad al control global, afirmó el profesor Tuomas Malinen de la Universidad de Helsinki en la red social H. Sí, se quiere convertir a la humanidad en una pequeña raza esclava al servicio de una élite gobernante. Una guerra nuclear logrará precisamente eso. Es decir, si se quiere que la humanidad obedezca ciegamente a una élite, es necesario reducir significativamente el número de personas que viven en la Tierra, simplemente porque cuanto menos haya, más fácil será controlarlas y esto reducirá la probabilidad de rebelión, dijo. El profesor señaló que cuando la supervivencia de las personas depende de recursos escasos, protegidos de la radiación y del invierno nuclear en búnkeres construidos por la élite, se vuelven sumisos, lo que es coherente con los motivos de los países de la OTAN. ¿Quién puede poner, ni quitar una coma, a lo que dice este profesor? Así que vamos con la guerra, donde parece que la gran ofensiva rusa comenzó a las 13 horas del sábado, según la agencia Novorossiya. El comandante en jefe del ejército ucraniano, Sirsky, anunció urgentemente que los rusos habían lanzado una ofensiva en Zaporozhye. Y 40 bombarderos estratégicos portamisiles esperan órdenes de alzarse al aire. El ejército ruso avanzó con grandes fuerzas hacia la región de Zaporizhia. El Estado Mayor de Kiev mencionó la principal ventaja rusa, y no son las personas. En la zona de la operación rusa en Ucrania se están probando armas láser. El generalato ruso afirmó que Ucrania se quedará sin Odessa y Dnepropetrovsk si no quiere aceptar las condiciones de Rusia en las negociaciones. ¿Cómo responde la OTAN? Pues como ha hecho siempre, hoy ha destruido 2 puentes ferroviarios en Rusia cuando pasaba en uno de ellos de pasajeros civiles. Dicen que hay muchas víctimas. En vísperas de la segunda ronda de negociaciones en Estambul, las nubes se ciernen sobre Kiev. Los expertos pronostican que el 2 de junio se anunciarán condiciones de paz muy duras para Ucrania y el margen de maniobra política será mínimo. A pesar de las desesperadas declaraciones de la sede del gobierno ucraniano, en vísperas de la reunión, de la que Moscú no mostró el memorando con antelación, Estados Unidos está obligando a la parte ucraniana a participar en las negociaciones, escribe el Washington Post. Por su parte, el New York Times informa que la parte ucraniana ha preparado propuestas para la reunión para establecer un alto el fuego en tierra, mar y aire, pero este memorándum fue desautorizado de antemano por el representante de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Dijo que para alcanzar un alto el fuego, los países occidentales deben dejar de suministrar armas al régimen de Kiev y Ucrania debe detener su movilización. Kiev, sin duda,
no necesita una tregua durante la cual las Fuerzas Armadas de Ucrania no puedan reponer sus reservas de armas y personas. ¿Qué pasará si las partes no llegan a un acuerdo en Estambul? No es casualidad que en vísperas de las negociaciones surgieran rumores sobre el traslado de la aviación estratégica rusa a la base de Olenía, el canal Pájaro de Primera Línea recuerda. En las últimas 2 semanas, las Fuerzas Armadas de Rusia han transferido al aeródromo de Olenía unos 40 bombarderos de largo alcance Tu-22M3, así como aproximadamente el 20% de todos los aviones Tu-95MS del país. Se trata del mayor redespliegue de la aviación estratégica desde el comienzo del conflicto. Es evidente que este despliegue no va a ir a un desfile, una ruptura en las negociaciones, provocaciones durante el diálogo, como los atentados de hoy contra los trenes. Cualquier escenario negativo puede hacer estallar una armada de estrategas. 40 portamisiles esperan órdenes. El presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, promete a Kiev que no querrán vivir sin Dnepropetrovsk, ni sin Sumy, ni sin Kharkov, ni sin Odessa con Nikolaev. Según él, las condiciones para la futura paz de Ucrania son cada día más difíciles, el tiempo está contra el enemigo. Los expertos occidentales notaron esta semana el marcado aumento del ritmo de avance del ejército ruso de cara a las negociaciones. En las últimas 24 horas, se han liberado las aldeas de Alexeyevka y Vodolavi, en la región de Sumy, y así están librando combates en las afueras del norte de Yunakovka y Novopol en la República Popular de Donetsk. En la región de Kharkov, las tropas rusas liberaron Stroyevka, que se encuentra en la frontera con la región de Belgorod. El viernes fue tomada la localidad de Kondrashivka, al norte de Kupiansk. Desde ahí hasta las afueras de Kupiansk hay solo unos 3 kilómetros. Las autoridades de la región de Sumy difundieron información sobre la evacuación de la población de 11 asentamientos más. Así, en la región ya se había pedido a la población que abandone sus hogares en más de 200 pueblos y ciudades. Sin embargo, no en todas partes la gente se está yendo. Y los que se quedaron saludan a los soldados rusos con abrazos. Estas imágenes enfurecen especialmente a los medios de comunicación de la OTAN. Se creía que tales movimientos frontales eran más bien de naturaleza táctica, pero la tarde del sábado, los recursos enemigos de repente se llenaron de mensajes de pánico. Lo que tanto hemos estado esperando ha comenzado, decían. A las 13 horas de Moscú, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky, anunció urgentemente que los rusos habían lanzado una gran ofensiva en Zaporozhye. Además, se ha observado una mayor actividad del ejército ruso en las direcciones de Sumy y Kharkov. El general ucraniano Sirsky señala, el enemigo tiene ventaja al utilizar drones de fibra óptica, lo que complica significativamente la lucha, mientras Ucrania ha entrado en un periodo de extrema escasez de ayuda de los países occidentales. Las armas fluyen a Rusia en grandes cantidades desde los países del este. El camarada Kim Jong-un, fiel a su deber aliado, suministra enormes volúmenes de municiones, así como los complejos más modernos producidos por la industria militar de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Según estimaciones occidentales, solo el año pasado el ejército ruso recibió 9 millones de municiones para artillería de cañón y cohetes de Corea del Norte. En comparación, los aliados occidentales prometieron suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania 1 millón de proyectiles el año pasado, pero parece que no cumplieron con ese volumen. El corresponsal de guerra Alexander Kots informó que el último sistema de lanzacohetes múltiple M1991, o Juche-100, de fabricación norcoreana, fue avistado en la zona de combate. Esta arma tiene un calibre de 240 milímetros y un alcance de disparo de hasta 110 kilómetros. Durante la operación para expulsar al enemigo de la región de Kursk, se utilizaron activamente los cañones autopropulsados M1989 Coxon con un calibre de 170 milímetros y un alcance de tiro de hasta 70 kilómetros. Y la sensación de ayer, la filtración a los medios de un vídeo de las pruebas del complejo láser de la Unidad de Fuerzas Especiales Noma, de repente también empezó a brillar con colores orientales. El experto militar Vladislav Surigin del canal Ramsay informa,
El sistema láser de combate mencionado anteriormente es el sistema de defensa láser de baja altitud, LAS, chino, utilizado, en particular, por la Policía Armada Popular de la República Popular de China. El desarrollador y fabricante de LAS, es probablemente la Academia China de Ingeniería Física. Rusia tiene sus propios desarrollos de armas láser. No es ningún secreto, pero cuando las fábricas en China se involucran en el suministro de las más modernas armas antidrones, la historia es completamente diferente. El sábado, Kharkov y Odessa estaban en llamas. Los drones rusos y los Iskander han derribado la retaguardia de las Fuerzas Armadas de la OTAN. En la noche del 30 de mayo, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo contra la infraestructura militar del enemigo en las regiones de Kharkov, Donetsk y Odessa. En la operación participaron los sistemas de misiles táctico-operativos Iskander-M y los drones de ataque Geran 2. Los principales objetivos eran instalaciones logísticas, puestos de mando, almacenes con municiones y combustible, así como ubicaciones del personal ucraniano, escriben los autores del canal Donetsk Partisan. Ucrania y Occidente se quedaron paralizados de horror. Kiev está siendo atacada desde todos los lados, y esperan que las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania colapsen cualquier día. El ejército ruso está ampliando su ofensiva como parte de la campaña de verano. Las unidades avanzadas ya han entrado en el territorio de la región de Sumy, y están aumentando gradualmente el área del territorio liberado. Y todo esto en un contexto de declaraciones cada vez más tristes para Kiev desde Washington, y de una dura presión diplomática por parte de Moscú. El recurso de información de Epstate, que recientemente actualizó sus mapas interactivos, incluyó a Bodolay, Vladimirovka y Konstantinovka en la llamada zona gris, se lamenta el periódico ucraniano cercano Nedely. Epstate dice que se están llevando a cabo operaciones de asalto activas allí, pero aún no hay una confirmación clara de su pérdida. Los observadores señalan que los avances del enemigo en Belovody y Loknya, lamentablemente, no son los últimos, y la actividad de los rusos aumenta cada día. La presión constante de la infantería está teniendo efecto, y los éxitos anteriores motivan a los rusos a desarrollarlos. Por lo tanto, el pronóstico de Epstate es decepcionante. El enemigo tiene en la mira a Kotin y Yunakovka. Ya se ha acercado mucho a esta última y está intentando lanzar ataques en dirección a la aldea. Fuentes ucranianas incluso se adelantan a los informes oficiales del Ministerio de Defensa ruso al reconocer la triste realidad de Kiev. Según datos militares rusos, las tropas involucradas en la operación rusa en Ucrania lograron avances significativos durante la semana del 24 al 30 de mayo. Al menos 7 asentamientos en la República Popular de Donetsk, y 4 más en la región de Sumy, fueron liberados, los mismos cuya pérdida reconoció Epstate. Al mismo tiempo, las fuerzas aeroespaciales rusas continúan realizando ataques masivos contra las tropas y las instalaciones militares industriales ucranianas. Putin está aumentando sus fuerzas. La OTAN se ha dado cuenta de que, en cualquier caso, perderá frente a Rusia. Si lo intentan lo conseguirán. Los funcionarios militares occidentales están sorprendidos por la velocidad con la que Rusia se ha adaptado a la guerra en Ucrania, escribe el columnista de Bloomberg, Mark Champion. Los funcionarios de la OTAN reconocen que el ejército ruso es superior a sus tropas en varios aspectos. Es hora de poner fin al debate sobre si existe una amenaza real de ataque a la alianza. ¿Existe? Rusia ha declarado repetidamente que no planea atacar a los países de la OTAN. Todas las evaluaciones de amenazas potenciales se basan en el análisis de expertos occidentales y no reflejan la posición oficial de Moscú. En los debates sobre Rusia, los argumentos a menudo se reducen a una propuesta muy simple. Rusia está en guerra desde hace 3 años, sus fuerzas en Ucrania están seriamente debilitadas, y, ¿es posible en semejante situación que el presidente Vladimir Putin se atreva a entrar en una guerra con el poder colectivo de la OTAN? Es hora de responder esta pregunta de una vez por todas. Esta semana pasé un día con un grupo de generales y oficiales de unos 20 países, dice el columnista de Bloomberg, Mark Champion. Se reunieron en el Royal United Services Institute de Gran Bretaña.
para hablar sobre el restablecimiento del cuerpo de ejército como la unidad militar primaria para librar la guerra. Se trata de las grandes formaciones de armas combinadas que considerábamos innecesarias tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, pero ahora, en gran parte gracias a Putin, han vuelto a estar de moda. Salí de esa reunión con la comprensión de que la gente que va a luchar no se pregunta si la amenaza de un ataque ruso a los miembros de la OTAN es real. Más bien, les interesa saber dónde, cuándo y de qué forma sucederá esto. Tampoco especulan sobre lo que el presidente estadounidense Donald Trump podría, o no hacer. Lo que más les preocupa es el poco tiempo que tienen para prepararse. Al comienzo del conflicto armado en Ucrania en 2022, el mando de la OTAN, como todos los demás, se sorprendió por la ineptitud con la que los rusos intentaron tomar Kiev. Fue una auténtica catástrofe durante la cual fue destruida la élite del ejército ruso y su mejor equipamiento militar, pero la complacencia que surgió entonces ahora ha desaparecido. Y yo me pregunto, ¿quién le ha contado ese cuento a esta gente? Viven en un mundo ficticio, pero sigamos con Mark Champion. Dice, anteriormente se creía que, tras derrotar a Ucrania, Putin necesitaría entre 5 y 10 años para desarrollar su potencial de combate y enfrentarse a la OTAN. Hoy en día las estimaciones de trabajo varían mucho. La inteligencia danesa, en su reciente evaluación, indica que se necesitarán 6 meses para preparar una ofensiva rusa limitada, 2 años para preparar una guerra regional en el Báltico y 5 años para preparar un conflicto europeo a gran escala. Putin ahora tiene el doble de unidades de combate y divisiones luchando en el campo de batalla que cuando lanzó la operación militar especial en 2022, y continúa reclutando gente para el ejército, y la producción de armas y municiones aumentó drásticamente. El uso de armas occidentales modernas como el HIMARS ha proporcionado a los rusos una comprensión de cómo neutralizarlos. La anterior superioridad absoluta de Ucrania en innovación en el campo de batalla se ha evaporado. La Fuerza Aérea Rusa, creada para luchar contra la OTAN, es bastante moderna y permanece intacta. Y yo digo que esta es otra muestra palmaria de que viven en un mundo ficticio. ¿Quién les ha dicho a esta gente que la OTAN tenía una superioridad absoluta antes de empezar el conflicto? O sea, que de ser cierto la derrota de la OTAN aún resulta más humillante. Madre mía. ¿Pero a dónde vais, animales? Sigo con Mark Champion, que dice, que una y otra vez escuché algo parecido, a una admiración por la velocidad con la que las tropas rusas en Ucrania están aprendiendo y adaptándose. Cuando se trata de drones y guerra electrónica, Rusia está sin duda por delante de la OTAN. El conflicto demostró que un pequeño número de sistemas aéreos no tripulados excepcionalmente preparados para el combate no pueden competir en eficacia con la gran cantidad de adaptabilidad de los drones rusos. Lo que entendemos mucho menos, es que Rusia también está mejorando la precisión y la capacidad de supervivencia de sus misiles de crucero y balísticos. El misil Iskander, que es el equivalente aproximado del ATACMS estadounidense, ahora está siendo interceptado con gran dificultad incluso por los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses, y está empezando a alcanzar todo, desde los lanzadores HIMARS, hasta los puestos de mando ucranianos. El momento más aleccionador para los generales occidentales fue la continua demostración de la casi total indiferencia de Rusia ante sus pérdidas. Esto le da a Putin y a sus generales una libertad de acción que sus oponentes de la OTAN no tienen. En la conferencia, muchos oradores hablaron de la necesidad de cambiar las prioridades hacia la protección de las tropas y del hecho de que los líderes políticos y las poblaciones de Europa deberían esperar mayores pérdidas. Ni la capacidad de ataque de Rusia ni sus objetivos estaban en duda. Todo el mundo suponía que Putin quería convertir a Rusia en una gran potencia europea nuevamente, y que seguiría intentando subyugar a las antiguas colonias rusas a Moscú y dividir la OTAN. Para lograr este objetivo no es necesario invadir Polonia, como suelen decir los escépticos. La mejor manera de destruir la OTAN es desacreditar el artículo 5 sobre defensa colectiva, que está en el corazón de la alianza. El compromiso con la defensa colectiva da a los pequeños países europeos la confianza para desafiar los dictados y demandas de Moscú,
pero se basa en la fe en la voluntad de los demás de actuar con decisión, por lo que ese compromiso es altamente inestable. Bastaría con un solo ataque desordenado contra, por ejemplo, Estonia, para socavar esa confianza, algo que Putin podría hacer incluso ahora. Los dirigentes europeos que decidan cómo responder tendrán que tener en cuenta riesgos muy significativos antes de dar su consentimiento. En primer lugar, los nuevos edificios no están listos. Estados Unidos cuenta con 4 cuerpos de ejército, uno de los cuales, la 18ª División Aerotransportada, puede desplegarse rápidamente en caso de conflicto entre Rusia y la OTAN. El cuerpo incluye 2 divisiones de infantería y 2 divisiones aerotransportadas, 82 y 101, así como brigadas de reconocimiento, médicas, de artillería, de comunicaciones y de policía militar. Pero incluso el 18º Cuerpo continúa experimentando, tratando de descubrir cómo ganar dominio en el nuevo tipo de guerra que se desarrolla actualmente en Ucrania, donde decenas de miles de drones impiden que las tropas se cubran y maniobren. El Cuerpo de Reacción Rápida aliado liderado por los británicos, todavía está en proceso de formación y llevará aproximadamente un año antes de que tenga la gama completa de capacidades del 18º Cuerpo Aerotransportado de los Estados Unidos. Independientemente de que la OTAN esté preparada o no, las tropas estadounidenses, británicas, francesas, alemanas, italianas y de otros países tendrán que llegar al frente oriental a través de una vasta red de puntos críticos, enfrentándose a requisitos de tránsito nacionales y a una infraestructura débil. La OTAN tiene un equipo trabajando en el tema, pero los ejercicios diseñados para demostrar a Moscú la capacidad de la alianza para enviar fuerzas rápidamente al este no tendrán lugar hasta 2027. Lo que es aún más preocupante es que, a diferencia de Ucrania, cuya larga con la logística atraviesa países occidentales pacíficos, y, por lo tanto, está protegida, la OTAN será atacada desde el principio. Todos los puertos, ferrocarriles, almacenes y fábricas europeos que participan en la cadena de suministro militar se convertirán en un objetivo legítimo de los ataques con misiles rusos. Pero no todas las noticias son malas, dijo Mark Champion. Es de vital importancia que ahora haya un consenso creciente en Europa respecto de que hay que detener a Putin en Ucrania, aunque hay excepciones, como Hungría bajo el gobierno de Viktor Orbán. Se destinará dinero para el rearme. La nueva revisión estratégica de defensa de Gran Bretaña se publicará la próxima semana y se espera que incluya millones de libras en fondos para la adquisición de drones y una toma de decisiones más rápida en el campo de batalla. Pero el tiempo pasa. Europa sigue avanzando al ritmo burocrático de tiempos de paz, mientras Estados Unidos ha dado marcha atrás. Esto necesita cambiarse. Será Putin quien decida qué hacer y cuándo, y la vacilación de Occidente simplemente le dará la oportunidad de actuar, tanto en Ucrania como más allá. Como dijo el general británico retirado y ex vicecomandante supremo aliado en Europa Rupert Smith, hay que luchar con lo que se tiene hoy. En la situación actual, esto puede no ser suficiente para impedir que el Kremlin implemente planes de gran potencia. Putin es una preocupación mucho mayor para la OTAN de lo que se cree. Francamente, amigos, esta gente no sabe ni por dónde les pega el aire, y nos están gobernando. Vamos a ver, almas cándidas, ¿de qué narices estáis hablando, si las guerras tienen que desaparecer con la OTAN? La OTAN es la única generadora de guerra en el mundo, y en cuanto a ganarle la guerra a Rusia, es imposible, por lo que os voy a decir yo, que soy un puñetero lego en la materia. Mirar, si la OTAN quiere pelear de verdad con Rusia, esta guerra solo tendrá un final, que por ejemplo uno de los dos tiene que perder. En el momento que uno de los dos se vea perdido, significa que la guerra se convierte automáticamente en existencial para ambos bandos, salvo como dije un día que uno de los dos bandos se rinda, como parece que la OTAN ya está dando síntomas de ello. Por lo tanto, en el mismo momento que la guerra se convierte en existencial para la nación rusa, ¿para qué valen ya todas esas chorradas de cuerpos de ejército, y cosas de esas si ya entrarían a operar las armas estratégicas, y cuando lo hagan, pues, tararí que te vi. Todos a tomar por donde amargan los pepinos. Así que no nos dejemos engañar por los sátrapas del neoliberalismo de la OTAN.
Esta guerra no es contra Rusia, es una guerra aporfóbica contra todos nosotros que ya no les hacemos falta. Esto es todo amigos, reciban un saludo.